has voted to leave the European Union. Disolver. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un episodio más de Lo que no se habla. Continuamos haciendo un recuento de esta desgracia que está ocurriendo en el Oriente Medio, esta masacre que se está produciendo sin que tenga avisos de solución ni nada que se le asemeje. Tengo aquí un cable de la agencia Deutsche Welle que comenta esta declaración a través de un comunicado del gobierno de Francia donde declara que la población palestina no debe pagar el precio de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamás contra Israel. Esto después de expresar su grave preocupación por las operaciones israelíes en el interior del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, ¿no? Que ha sido la noticia, creo, más importante hasta el día de hoy, miércoles, que estamos grabando este programa que sale el día viernes. ¿Puede pasar algo peor? Puede pasar algo peor, lo estamos viendo. Esta incursión de las FDI, las fuerzas de defensa de Israel, en el interior de un hospital donde han tirado balazos al aire con heridos, niños adentro. En fin. DPA, la agencia DPA ha dicho que el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha condenado enérgicamente la operación militar israelí en el hospital Al-Shifa, uno de los más grandes en la Franja de Gaza. Ahora bien, según DPA, los militares israelíes aseguran que un centro de mando del grupo terrorista Hamás está situado bajo el hospital, algo que es una hipótesis bastante probable, porque ya hemos visto a través de quienes estamos siguiendo el tema, ¿no? Y hemos visto que Hamás tiene todo un sistema de túneles subterráneos a lo largo de la franja que son impresionantes. Entonces, que esté debajo del hospital o que uno de los túneles pase por debajo del hospital es posible, es factible. Pero ¿qué cosa dice el jefe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud? Que aunque las instalaciones sanitarias se utilicen con fines militares, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad se aplican. O sea, si debajo de un hospital hay un túnel de Hamás, ¿van a joderle la vida a los pacientes? Los hospitales no son campos de batalla, es lo que ha dicho el jefe de la OMS. De otra parte, el jefe humanitario de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, Martin Griffiths, presentó el día de hoy, miércoles, un plan de 10 puntos para poner fin a la carnicería, así lo dice textual, a la carnicería que se vive en Gaza, donde se alcanzan cada día nuevos niveles de horror. Esto se publica en la agencia France Press. En tanto, Reuters da cabida a un pronunciamiento, un comunicado de la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que en su cuenta oficial de X, ex Twitter, señalan que lo que han recibido hasta el momento de combustible es el equivalente a medio camión. Un camión, medio camión. El combustible, dice esta entidad de Naciones Unidas, está siendo utilizado como un arma de guerra y esto debe parar. El combustible es necesario para hacer funcionar los generadores de los hospitales, las bombas de agua, el alcantarillado y las comunicaciones, además de la distribución de ayuda para los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Según la agencia EFE, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también exigió este miércoles un alto el fuego inmediato en Gaza y llamó a Israel a detener la matanza indiscriminada de palestinos. Con la misma determinación exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy claramente no se está respetando. Rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania. La directora de UNICEF, que estuvo en la Franja de Gaza hace muy poco, pidió a las partes en conflicto que pongan fin al horror en este territorio palestino. Textualmente ha dicho: lo que vi y lo que escuché fue devastador. Dentro de la franja no hay ningún lugar seguro para el millón de niños que vive en Gaza, señaló la jefa de UNICEF. Según la agencia de Z, que no sé cuál es esa, pero la tengo acá, y también replica France Press y DPA, recogen las declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha declarado que las guerras tienen reglas y llamó a Israel a ejercer la máxima contención en sus combates en la Franja de Gaza. Dice literalmente: el precio de la justicia no puede ser el continuo sufrimiento de todos los civiles palestinos. Sobre la operación militar israelí en el hospital Al-Shifa, que, como dije hace unos segundos, es el más importante de Gaza, uno de los más grandes, de los que hasta el momento ha podido funcionar pese a todas las dificultades evidentes. Sam Hancock, un periodista de la BBC, hace una nota sobre esto, donde dice que Israel acusa desde hace tiempo a Hamás de tener un centro de mando bajo Al-Shifa, algo que respalda la inteligencia de los Estados Unidos, pero que obviamente jamás lo niega. Un alto funcionario de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que pidió no ser identificado, en la nota de BBC, dijo a los periodistas que Israel había encontrado armas e infraestructura terrorista. ¿Y qué creen? No proporcionó ni una puñetera prueba, ¿no? Es más, varios de los médicos entrevistados y que están trabajando en condiciones infrahumanas, simplemente por razones humanitarias, y que han estado ahí, han dicho: no hemos visto una sola pistola, una sola arma. Aquí está, por ejemplo, la declaración del doctor Mokayalati,
si se dice así acaso. En declaraciones a la BBC ha dicho que el hospital se encuentra sin electricidad, sin oxígeno, sin agua. El martes se llevaron a cabo cirugías esenciales sin la anestesia adecuada y los pacientes gritaban de dolor. El miércoles no se ha podido realizar ninguna cirugía. Los médicos no pudieron ayudar a un paciente con quemaduras el martes debido a la falta de equipamientos como respiradores y tuvieron que dejarlo morir. Mientras tanto, 6 bebés prematuros han muerto en los últimos días y Mokayalati teme que mueran más debido a la falta de oxígeno y de energía. Y se pregunta sobre el caso de los bebés. ¿Por qué los bebés no pueden ser evacuados? En Afganistán, añade, evacuaban hasta los perros y hasta los gatos. ¿Dónde está el Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Dónde están los gobiernos británico y estadounidense? ¿Están todos esperando que muramos aquí para luego decir que fuimos buenas personas? Más adelante dice la nota de BBC que testigos han descrito condiciones terribles dentro del hospital con familias viviendo en sus pasillos sin apenas comida o agua y con el olor a cuerpos en descomposición en el aire. El representante de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, a quien ya cité porque lo mencionan en una de las agencias, ha dicho que la protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles debe prevalecer sobre todas las demás preocupaciones. En la teoría, ¿no? Estamos bien. Estamos hablando de teoría. En la práctica, nada. Y acá tengo un texto bastante bueno de Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC, quien titula su nota ¿Por qué esta guerra entre Israel y Hamás es distinta a las anteriores? Y aquí sí voy a leer textualmente lo que dice Bowen, porque creo que no tiene desperdicio. Empieza diciendo, si esta guerra en Gaza fuera como todas las demás, probablemente ya habría entrado en vigor un alto el fuego. Los muertos serían enterrados e Israel estaría discutiendo con las Naciones Unidas sobre cuánto cemento podría llegar a Gaza para la reconstrucción. Pero esta guerra no es así. Es diferente y eso no se debe solo a la magnitud de las matanzas. Primero, la perpetrada por Hamás el 7 de octubre, principalmente contra civiles israelíes, seguida por la poderosa venganza de Israel, como la llamó su primer ministro Benjamín Netanyahu, en Gaza. Esta guerra, dice Bowen, es diferente a las demás porque llega en un momento en el que las fallas tectónicas, así las llama, que dividen Medio Oriente, están retumbando. Durante al menos 2 décadas, la brecha más grave en el fracturado panorama geopolítico de la región estuvo entre los amigos y aliados de Irán y los amigos y aliados de Estados Unidos. El núcleo de la red de aliados de Irán, a veces llamado el eje de la resistencia, está formado por Hezbollah en Líbano, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, los hutíes en Yemen y una variedad de milicias iraquíes armadas y entrenadas por Irán. Los iraníes también han apoyado a Hamás y a la yihad islámica en Gaza. Irán
dice Bowen en esta magnífica nota de BBC, es un análisis. Irán también se está acercando a Rusia y a China. Irán se ha convertido en una parte importante del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. China compra una gran cantidad de petróleo iraní. Cuanto más dure la guerra en Gaza y mientras Israel mate a más civiles palestinos y destruya decenas de miles de hogares, mayor será el riesgo de que se produzca un conflicto que involucre a algunos miembros de esos dos bandos. Y ahí sí entramos en el terreno de la dimensión desconocida, déjenme añadir. Continúo con el texto de Bowen. La frontera entre Israel y Líbano se está calentando de forma lenta y constante. Ni Israel ni Hezbollah quieren una guerra a gran escala. Pero, a medida que intercambian golpes cada vez más fuertes, aumentarán los riesgos de una escalada incontrolada. Los hutíes en Yemen han estado lanzando misiles y aviones no tripulados hacia Israel. Todos ellos han sido derribados, hasta ahora, por las defensas aéreas de Israel o por buques de guerra de la Armada estadounidense en el Mar Rojo. En Irak, milicias apoyadas por Irán han atacado bases estadounidenses. Estados Unidos tomó represalias contra algunas de sus ubicaciones en Siria. Una vez más, dice Bowen, todas las partes están tratando de limitar la escalada, pero controlar el ritmo de la acción militar siempre es difícil. Y aquí, ese siempre es difícil de Bowen suena pues como un eufemismo, ¿no? En las guerras, a veces los límites, o muchas veces los límites simplemente se desvanecen, desaparecen, se vuelven invisibles. Vuelvo al texto. Del lado de Estados Unidos están Israel, los estados petroleros del Golfo, Jordania y Egipto. Washington sigue brindando un firme apoyo a Israel, aunque está claro que el presidente Joe Biden se siente incómodo con el gran número de personas que los israelíes están matando en Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo públicamente que se está matando a demasiados civiles palestinos. Aquí también otro paréntesis, por favor. ¿Qué cosas son demasiados civiles palestinos para el secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cuál es, digamos, el número ponderado o moderado o razonable de civiles muertos palestinos? ¿Cuál es la diferencia entre demasiado y lo otro? ¿Qué número significa demasiado para Blinken? Por Dios. Vuelvo al texto. Todos los aliados árabes de Estados Unidos condenaron lo que está haciendo Israel y pidieron un alto el fuego. La visión de cientos de miles de palestinos huyendo de sus hogares en el norte de Gaza y caminando por la carretera principal hacia el sur despierta los fantasmas de la victoria de Israel sobre los árabes en su guerra de independencia en 1948. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron obligados a abandonar sus hogares a punta de pistola por los israelíes. Un acontecimiento al que los palestinos
se refieren como la Nakba, la catástrofe. Los descendientes de los refugiados de 1948, ojo con este dato, constituyen gran parte de la población de la Franja de Gaza. Las peligrosas declaraciones de algunos de los ultranacionalistas judíos que apoyan al gobierno de Benjamín Netanyahu sobre la imposición de otra Nakba a los palestinos están alarmando a los estados árabes que están del lado de los Estados Unidos, en particular a Jordania, que ya se ha manifestado en más de una oportunidad sobre esto, y Egipto. Un ministro del gobierno de Netanyahu llegó incluso a hablar, y esto lo comentamos acá, de lanzar una bomba nuclear sobre Gaza para enfrentarse a Hamás. Además, como si este imbécil pudiese lanzar una bomba nuclear contenida solamente y acotada para que afecte Gaza y no a Israel que está al costado, ¿no? Y a Siria y a Egipto y a Jordania y a todo, solamente esa franjita de Gaza, un misil nuclear. O sea, hay que ser imbécil para ser, digamos, más o menos suave, ¿no? En el lenguaje, para soltar una barbaridad de ese calibre. Pero este señor, en vez de ser eyectado, ¿no? En vez de metérsele una patada en el culo, no, sigue ahí. Solamente fue amonestado por Netanyahu, no despedido. Vuelvo al texto. Todo esto puede tomarse como desvaríos de lunáticos políticamente marginales, dice Bowen respecto de esta declaración alucinada de este ministro de Netanyahu. Pero en Jordania y en Egipto se lo están tomando en serio. No lo de las armas nucleares, de las cuales Israel tiene un arsenal grande y no declarado, recuerda Bowen de la BBC, sino la perspectiva de que cientos de miles de palestinos sean obligados a cruzar sus fronteras. En cuanto a la guerra en Gaza, altos cargos diplomáticos occidentales de países que son firmes aliados de los aliados de Israel dijeron a la BBC que poner fin a la guerra y afrontar las consecuencias será difícil y complicado. Uno dijo que la única salida será reconstruir un horizonte político para los palestinos. Y esa fue una referencia a una Palestina independiente junto a Israel, la llamada solución de los dos estados, una idea fallida que sobrevive solo como un eslogan. Revivirla, tal vez en el contexto de un acuerdo más amplio entre Israel y los árabes, es un plan ambicioso y quizás la mejor idea que existe, pero en la atmósfera actual de dolor, alarma y odio será muy difícil lograr. No sucederá bajo los actuales liderazgos tanto de palestinos como de israelíes. Para comenzar, en la Franja de Gaza no hay líder visible, salvo Abbas, que además está sumamente desacreditado con acusaciones de corrupción, y del lado de Israel tenemos al loquito halcón Netanyahu, ¿no es cierto?, que venía también de otras acusaciones serias de corrupción y de tratar de romper el equilibrio de poderes en la democracia de Israel, ¿no? Y le cayó del cielo el atentado siniestro de Hamás y ahora se ha convertido pues en el adalid que quiere unificar
a Israel en esta cruzada para hacerse del territorio palestino. Esto lo estoy diciendo yo, obviamente, no lo dice Bowen, a quien vuelvo nuevamente. El primer ministro Netanyahu no reveló su plan para el día después de que terminen los combates en Gaza, pero rechazó la idea de Estados Unidos de instalar un gobierno dirigido por la autoridad palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, expulsado de Gaza por Hamas en 2007. Y terminó en Cisjordania, donde no lo quiere nadie tampoco. La segunda parte del plan estadounidense consiste en negociaciones sobre una solución de dos estados, algo a lo que Benjamín Netanyahu se ha opuesto durante toda su vida política. Netanyahu no solo está en contra de la independencia de los palestinos, su supervivencia como primer ministro depende del apoyo de extremistas judíos que creen que todo el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo fue entregado al pueblo judío por Dios y debería estar, en consecuencia, dentro de las fronteras de Israel. Bowen da más señas sobre la condición de Abbas, algo adelanté yo porque lo hemos comentado aquí en videocolumnas anteriores. El presidente palestino Abbas tiene más de 80 años y está desacreditado a los ojos de los votantes potenciales, aunque no se ha sometido a las urnas desde el 2005. La autoridad palestina coopera con Israel en materia de seguridad en Cisjordania, pero no puede proteger a su propio pueblo de los colonos judíos armados. Ese es parte del problema en el conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Y termina con este párrafo. Los liderazgos cambian al final. Si esta terrible guerra en Gaza no obliga a los israelíes, a los palestinos y a sus poderosos amigos a intentar nuevamente hacer la paz, entonces el único futuro, y algo de esto lo comentó y lo dijo Mario Vargas Llosa hace como 2 semanas en su columna del diario El País, el único futuro será más guerra. Y ya para terminar, el New York Times acaba de publicar una nota que me pareció digna de destacar. La firman a 6 manos María Avi Habib desde Londres y Michael Crowley y Edward Wong desde Washington. ¿De qué trata? De una carta. Una carta escrita por más de 400 funcionarios de la administración Biden, que están ahí por designación política y son miembros del personal administrativo de oficinas vitales para la administración del gobierno de los Estados Unidos, que representan a unos 40 organismos gubernamentales estadounidenses, que no es poca cosa, y que le enviaron una carta al presidente Joe Biden el día martes en protesta por su apoyo a Israel en su guerra en Gaza. La carta le pide al presidente Biden que busque un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza
y que presione a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria en el territorio. La carta tiene una particularidad, es que está firmada por más de 400 personas, como ha verificado el New York Times, pero los firmantes son anónimos, han preferido no poner su nombre, han apoyado, ¿no? Cada uno por su lado, pero se ha presentado de forma anónima. ¿Por qué? Dice el New York Times, debido a la preocupación por nuestra seguridad personal, esto es lo que dice textual la carta, por preocupación por nuestra seguridad personal y el riesgo de perder potencialmente nuestros puestos de trabajo. La carta que el New York Times ha revisado comenzaba denunciando los atentados que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre y a continuación instaba a Biden a detener el derramamiento de sangre provocado por la campaña militar de represalias de Israel en Gaza. Porque si alguien tiene el poder, ¿no?, para influir, alguien con capacidad de injerencia en el gobierno de Israel, en Netanyahu, es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos es el viejito Biden. Y ya ante esta cosa parece cada vez más senil, ¿no? O algo así, porque no darse cuenta de las cosas, o darse cuenta de las cosas y no hacer nada, habla de una indolencia y de una falta de empatía casi de sociópata. En el texto del New York Times se comenta que la mayoría de los firmantes ocupan cargos políticos de son de diversas creencias y que trabajan en toda la administración y en todo el gobierno de Biden, desde el Consejo de Seguridad Nacional hasta el FBI y el Departamento de Justicia. O sea, no son pichiruchis. Si acaso no le quedó claro a alguien, ¿no? Es más, algunos de los firmantes ayudaron a Biden a ser elegido en el 2020. O sea, son de su entorno más cercano. Textualmente señala la carta a Biden: la abrumadora mayoría de los estadounidenses apoyan un alto al fuego. Y aquí ese texto, esa línea, hace referencia a una encuesta de opinión hecha en octubre, según la cual el 66% de los estadounidenses, incluido el 80% de los demócratas, el partido de Biden, creen que Estados Unidos debe presionar a Israel para lograr un alto al fuego. Dice también la carta, además, los estadounidenses no quieren que el ejército de Estados Unidos se vea arrastrado a otra guerra costosa y sin sentido en Medio Oriente. Otra, ¿no? Ya ustedes dirán, pues Vietnam, Afganistán, Irak, entre todas las que se ha metido Estados Unidos, que les ha costado no solamente miles de millones de dólares, sino la vida de miles de jóvenes soldados norteamericanos por decisiones
por decisiones de este país que se computa la policía del mundo, ¿no? El eje de la balanza, el que tiene el sentido moral de hacia dónde debe moverse el universo entero. New York Times recuerda que tanto Biden como Blinken, ¿no?, el secretario de Estado de los Estados Unidos, han afirmado que se oponen a un alto al fuego porque consideran que eso no afectaría a Hamás y más bien le permitiría reconstituirse para futuros ataques. Ese es el argumento de Biden y Blinken, que son, digamos, la cabeza y los brazos y piernas de este gobierno de los Estados Unidos vigente. Las autoridades de los Estados Unidos también han afirmado que, escuchen esta, han hecho más que ningún otro país para garantizar que al menos parte de la ayuda llegue a Gaza. Así. ¿En qué momento? ¿En qué momento ocurrió eso? ¿O en qué momento sucedió eso? Yo de lo que he visto, a veces, y esto no es decisión por presión de los Estados Unidos, Israel dice ya tienen una hora y eso para moverse, para que le echen gasolina a los generadores, para que entre la Cruz Roja y se lleve a los que pueda. Una hora, y pum, se va la hora y sigue todo igual. O sea, no jodan, pues. O sea, quieren mentirle al mundo con esta estupidez. O sea, realmente Biden y Blinken pretenden que no solamente que los norteamericanos son idiotas, sino que todo el mundo es idiota. Qué bestias, por Dios, qué bestias. O sea, no se dan cuenta que si no hay un cese el fuego inmediato, hoy, y al segundo siguiente tratar de, primero, reconstruir Gaza, ayuda humanitaria, por Dios, a toda la gente, a todos los civiles palestinos heridos e, indemnes que se han quedado sin casas. Y acto seguido tiene que haber algún tipo de estrategia, ¿no es cierto?, de salida, no a la situación anterior. O sea, Netanyahu se tiene que largar, se tiene que largar. Y en Palestina algo tiene que ocurrir para que surja un liderazgo más o menos democrático. Tiene que haber un apoyo internacional de los aliados de Israel como de los aliados de Palestina a morderse la lengua, perdón, y tratar de buscar una salida final y definitiva a este conflicto eterno. Porque de lo contrario, la tercera guerra mundial se va a dar ahí. Y una tercera guerra mundial, no hay que explicar, ¿no?, las consecuencias de una tercera guerra mundial con países como Irán, Israel, Estados Unidos, China, Rusia, que intervendrían, por cierto, todos con armas nucleares.
Y supuestamente somos un mundo civilizado. Ya para terminar, las dos personas, dice el New York Times, las dos personas que fueron como los promotores que activaron esta iniciativa para redactar este texto, esta carta que el New York Times no ha publicado íntegra, sino algunas partecitas, haciendo el énfasis de que son más de 400 personas, pero son más de 400 personas que no son funcionarios meritocráticos, X. No, son más de 400 personas que han formado parte de la base fundamental que ayudó a Biden a llegar al poder. Bueno, estas dos personas que sí hablaron con el New York Times dijeron que habían aceptado servir al gobierno de Biden porque el presidente insistió en que quería un mandato más representativo de los votantes estadounidenses. Pero, dijeron este par de personas no identificadas por el New York Times, sus preocupaciones y las de otros políticos designados han sido en gran medida desestimadas, ¿no? Que es una manera elegante de decir que todo lo que prometió Biden se lo pasó por el forro y se cagó en sus principales aliados demócratas. Las cartas de protesta, termina diciendo la nota del New York Times, llegan tras una polémica reunión celebrada el 23 de octubre en el Eisenhower Building, donde 70 funcionarios por designación política, musulmanes y árabes, se reunieron con altos cargos del gobierno de Biden, entre ellos el jefe de gabinete y otro no menos significativo, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. La reunión comenzó con una pregunta general. ¿Cuántos de los designados han recibido presiones de familiares o amigos para que renuncien a causa del apoyo del gobierno de Biden a Israel en el conflicto? Y cuenta el New York Times que decenas de manos se alzaron, de acuerdo a uno de los asistentes a esta reunión y otro que fue informado de esta reunión. Algunos asistentes lloraron mientras exigían que el gobierno pidiera un alto al fuego, frenara los envíos de armas al ejército israelí y dejara de hacer caso omiso de las bajas civiles palestinas en la Franja de Gaza. Y aquí me enteré por esta nota del New York Times un dato que no conocía, me llamó la atención poderosamente, y es que los ciudadanos norteamericanos pueden, en situaciones como la presente, de crisis global, y que donde está implicado directa y de forma primordial el gobierno de los Estados Unidos, se pueden enviar memorandos, textos, cables, cartas a través de un conducto que se conoce como el canal de disensión. El canal de disensión. Y es un canal, y es lo que venderé acá, que se crea durante la guerra de Vietnam para animar a los empleados del Departamento
de la administración del gobierno de los Estados Unidos a compartir sin miedo sus desacuerdos con la política oficial. Según las normas del Departamento de Estado, los disidentes están protegidos de las represalias, como aquellos que conocen lo que fue Vietnam, una guerra absurda, inútil, apoyada por por lo menos tres presidentes, el último Nixon, que se tragó el sapo y el ridículo, donde enviaron a morir a jóvenes soldados norteamericanos de la clase media baja, afroamericanos, por supuesto mucho chicano, ¿no? Que son a los primeritos que mandan como carne de cañón, a morir en una guerra que no entendían por qué estaban peleando y en la que perdieron, además, ¿no? Y con la misma lógica, sin haber aprendido nada, ¿no? Ya vieron a Bush abriendo 2 guerras adicionales, usando como pretexto el 11 de septiembre. ¿Qué es lo que está usando Netanyahu con el atentado de Hamas para meterse a Palestina o a la Franja de Gaza? Y el lunes, Blinken respondió a todos estos cuestionamientos, señalamientos que ahí sí yo creo que más de 400, ¿ah? a este canal de disensión, respondió en una línea: estamos escuchando. Imagínense al conchudo estamos escuchando. Lo que comparten está informando, no informando de comunicar, ¿no? Informando de conducir, de dirigir. Lo que comparten está informando nuestra política y nuestros mensajes, lo cual es una falsedad del tamaño de la puta Casa Blanca. Hasta la próxima semana. Chao.